Hola a todos, soy Marilla y voy a hablar hoy del tema de la escoliosis, en adolescentes sobre todo, que ha sido mi experiencia. Como ya dije en mi vídeo de presentación, pues voy a hablar de mis diferentes vivencias. El tema de la escoliosis, pues simplemente es una deformación de la columna vertebral en la que puede tener forma de S, que es la doble escoliosis, o forma de C, que es simplemente la escoliosis o bien lumbar o bien dorsal. En mi caso yo la tenía dorsal y lumbar, lo tenía todo. Entonces, primero te diagnostican, a mí con 14 años fue, normalmente se diagnostica en la adolescencia y eh, los grados pueden ser, a partir de 40 se considera severo y en mi caso era de 40. Entonces decidieron ponerme un corsé de escayola. Un corsé de escayola que iba desde aquí el pecho hasta debajo de las caderas. Solamente estaba abierto aquí por delante, dejando al descubierto los pulmones, lo que es la parte de los pulmones. Era algo como así y aquí abierto. Entonces, pues me pusieron, lo decidieron con 14 años porque se ve que tenía así un hombro más alto que otro, se dieron cuenta. Y el médico pues decidió que dado la doble escoliosis y ambas curvaturas con 40 grados era necesario de poner escayola para que no tuviera ningún movimiento la columna vertebral y no llegar a cirugía. Porque a partir de los 45 grados, por ejemplo, ya la cirugía se intenta con corsé, pero la cirugía es también muy probable. Y entonces me pusieron el corsé de escayola un día en el que me metieron en una sala, que aquello, bueno, en el hospital era muy como una sala de experimentación, para mí fue esa sensación. Me tumbaron en una camilla y me estiraron desde aquí hasta, o sea, me pusieron, no sé qué coño me pusieron, ahí abajo en los pies y aquí. Y me estiraron. Y en ese momento crecí, pues no sé si fueron 5 minutos, 10 minutos, no sé exactamente qué tiempo me tuvieron ahí. Y, y me estiraron, pues 2 centímetros crecí en esos minutos. 2 centímetros, me fui 2 centímetros más alta. Entonces, ahí, esa, tomando la parte, ¿no?, médica, me dijo el médico que un año solamente. Al cabo del año me dijo que 9 meses más. Tal vez las medidas, tuve revisión a los 6 meses, al año. Las medidas que tomaba, pues les decía que tenía que tener el corsé de escayola más tiempo. Y ahí estuvimos 2 veranitos en Sevilla, pues con mi corsé de escayola. Lo pasé muy bien aisladamente del mundo. Y esa es la parte física. La parte física, la parte emocional es otra en la que tú tienes que tomar conciencia de toda la situación que estás viviendo en la adolescencia y bueno, pues en mi caso yo la tomé en base al aislamiento, a conocerme a mí misma o leía, no sé, pasaba las horas en casa. Y posteriormente, cuando ya vieron que pusieron un corsé de... Y ya cuando el médico decidió que tenía las medidas aceptables en las que la columna no habría retrocedido después del estiramiento, pues me pusieron un corsé de polímero. Ese corsé ya sí tenía tornillos atrás, eran tornillos en los que con una moneda, en vez de ¿no?, con un destornillador, pues con una moneda se abría y me lo quitaba simplemente para ducharme y para hacer una gimnasia parecida al pilates, lo que se conoce ahora como el pilates, o años después se conoció como el pilates. Entonces, con ese corsé estuve así durante, no sé si un año más, sí, prácticamente 6 meses o un año, no lo recuerdo bien. Y luego ya me lo quitaron durante todo el día y solo me lo ponía por la noche. Entonces por el día yo
iba pletórica por la vida y por la noche volvía a mi refugio interno de, ¿no? Que te saca ahí un poco de tus casillas de ver la situación, pero bueno, como estás saliendo de esa situación, pues yo lo vivía muy bien. Eh, en ese tiempo pues ya comenzaba a hacer lo que podía hacer ya, todo tipo de cosas que eran las que a mí me gustaban, porque ahora comento en cómo te puedes, ¿no? Como yo me sentí, por si puede servir a otras personas, ¿no? Y quieran después dialogar conmigo o lo que sea. Este es un tema que jamás he hablado a nivel emocional con nadie, profundamente, y en plan, este es mi propósito. Ayudar a otras personas porque creo que esto no se habla entre adolescentes, por ejemplo. No es algo que se suele hablar mucho, como suele afectar. Y bueno, pues primeramente con el corsé de escayola fue un aislamiento total. Cuando ya me pusieron el otro tipo de corsé, pues de polímero, eh, cuando lo podía llevar durante todo el día, mmm, yo sí empecé a relacionarme ya. Cambié todas mis amistades drásticamente con 14 años en pleno instituto. Cambié todas mis amistades, bueno, no las cambié, las anulé. Y con el de polímeros pues ya comencé con otras amistades que eran más tranquilas, puesto que yo no podía hacer actividades muy activas o por mi forma de ser yo me había puesto mm, esa limitación y no me relacionaba nada más que con personas que no eran de mi forma de ser, mejor dicho, de mi forma de actuar en aquel momento, como yo actuaba previamente al corsé, pero me aportaban un sentido de unión con esas personas. Teníamos cosas en común en aquel momento y aprendí de ellas. Mm, claro, ahí con ellas yo no tenía, lo que pasa es que yo no lo exteriorizaba. Y esa máscara fue puesta muy a conciencia, muy a conciencia, con 14 años, en ese caso ya 15 15 años. Eh, Creo que es una de las segundas o terceras máscaras a conciencia que tuve a lo largo de mi vida en esos 15 años. Y desde desde el consciente yo actuaba inconscientemente, es decir, yo sabía que estaba actuando bajo todas mis emociones, bajo todas las cosas que me hacían a mí sentirme mal o cómo quería yo vivirlo en aquel momento, desde la conciencia lo hice. O sea, aposté por esa máscara totalmente con respecto a las diferentes situaciones y grupos en el que me interrelacionaba, con los que me interrelacionaba. Y cuando me quitaron el corsé definitivamente, volví a las anteriores máscaras que también tenía, pero de las cuales yo no era consciente. Yo creía en aquel momento que así era yo, pero también tenía mis máscaras basadas en todo mi inconsciente. Y bueno, pues simplemente era contar mi historia y bueno, que cada persona, supongo que si está viendo este vídeo es porque ha vivido, está viviendo, o a lo mejor ya se la ha diagnosticado y va a vivirlo. Y si puedo ayudar, mejor acompañar. Y cualquier pregunta que tengáis o cualquier cosa, me lo podéis dejar en comentarios, si es que hay comentarios. Y nada, pues eso, que es duro, pero todo pasa. Y después se me quedó un cuerpito, después se te queda un cuerpo muy bonito, una forma de caminar muy recta. También conozco a otras personas que han tenido corsé de escayola, sobre todo,
y todo el mundo admira la forma de caminar que se tiene. Y nada, es una experiencia y de todo, todo pasa por algo y todo pasa. Y se ha de vivir, si se puede, desde el consciente, cuanto más. Pero en la adolescencia es bien difícil, no imposible, imagino, para muchas personas, ¿no? Y nada más.